Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Ya estamos de nuevamente aquí. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias, Señor, por la bendición de permitirnos escuchar tu palabra. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, pero sobre todo, hoy te pedimos que nos perdones por lo que hayamos hecho mal, que no sea agradable ante tus ojos. Te pedimos que nos des ayuda, que nos mires con misericordia, para que podamos a seguir adelante en este camino y sobre todo, Señor, que nos hagas comprender tu voluntad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez, buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta y pues vamos a estar aquí dando la lectura. Hoy realmente no están muy largos los capítulos el día de hoy y solamente son pequeños comentarios a lo que leímos el día de ayer. El día de ayer leímos los capítulos 3 y 4 del libro de Crónicas, ¿no? Realmente no hay mucho que ver ahí. Lo único que podemos ver es, como les decíamos, ¿no? La increíble cantidad de materiales que Salomón usó. Y en este caso, en el capítulo 4 trata con especial atención al oro y al bronce, ¿no? El oro tiene que ver ¿cómo les dice? Es un arquetipo de Jesucristo, ¿no? El oro, por eso se utilizó tanto en el templo que mandó construir Salomón. El bronce también tiene que ver con Jesucristo. Todo, como les comentábamos, todo el templo es un arquetipo de Jesucristo y todo material utilizado ahí tiene que ver con Jesucristo. Ajá, de hecho, por ahí nos dice la palabra que prácticamente todo lo que estaba dentro del templo estaba hecho de oro y también nos dice que todo lo que estaba fuera del templo estaba hecho de bronce. Ajá, entonces por ahí también menciona la palabra en el libro de Crónicas que Salomón hizo algunos enseres de oro, o sea que él mismo los hizo. No lo dudo, en vista de que el Señor le había dado una sabiduría increíble, perdón, para poder hacer las cosas que él iba a hacer y sobre todo que eran dedicadas para el Señor. Bueno, en esta ocasión vamos a comenzar con la lectura. Nos toca solamente el capítulo 5 del segundo libro de Crónicas y escrito está. Dice así, acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa del Señor, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajeran el arca del pacto del Señor de la ciudad de David, que es Sión. Y se congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel, y los levitas tomaron el arca, y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios del santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca, sacrificaron ovejas y bueyes para que por ser tantos no se pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca, y los querubines cubrían por encima así el arca con sus barras. Hicieron salir las barras de modo que se vieran las cabezas de las barras del arca delante del lugar santísimo, mas no se veían desde fuera. Y ahí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas que Moisés había puesto en Horeb, con las cuales el Señor había hecho pacto con los hijos de Israel cuando salieron de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Man y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salieron, ay, perdón, me perdí, con sus hijos, perdón, me perdí. Y no los levitas cantores y todos los de Asaf, los de Nan y los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Señor, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Señor,
y no podían los sacerdotes estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. Con eso terminamos la lectura del libro segundo de Crónicas, el capítulo 5, el que nos toca el día de hoy. Así que vamos a pasar ahora hasta el último capítulo de Nahum. Ya hoy estaríamos acabando el libro de Nahum. Ya mañana, si Dios lo permite, estaríamos empezando con el libro de Habacuc. ¿Qué vimos en el capítulo 2 de Nahum? Realmente la profecía contra Nínive, ¿no? Con toda su fuerza, en el sentido del asedio en el cual lo iba a meter Babilonia. Por ahí leemos en la palabra que este Nahum hace una comparación del pueblo de Nínive como si fueran leones, como si fueran leoncillos. De hecho, así lo menciona en la palabra. Porque todos ustedes saben, bueno, si no saben, cada país tiene por ahí algún animal que lo representa, ¿no? En el caso de Inglaterra, por ejemplo, ¿cuál era el de Inglaterra? El de Estados Unidos es el águila. Por aquí anoté el de Inglaterra, ¿no? Ay, aquí está. Bueno, el chiste es que cada país ha adoptado, ha agarrado un animal como ¿cómo se llama? Como representativo de él. Por ahí tenemos a los japoneses, a los chinos con sus dragones, tenemos a Estados Unidos con sus águilas, Perú con sus llamas, y así, en el caso de Nínive, de los asirios, ellos tenían representados, ellos tenían un animal adoptado como un león, era un león, y por eso su uniforme de batalla llevaban leones, porque ellos se sentían leones. Por eso Nahum, al lanzarles la profecía, habla acerca de los leones que iban a ser traspasados, que no sé qué tantas cosas, ¿no? La cuestión es que ya el Señor había determinado que iban a ser destruidos y que de ellos no iba a quedar ni el recuerdo, ¿no? Pero bueno, continuando con la lectura, en esta ocasión nos toca el último capítulo de Nahum, el capítulo número 3, y escrito está, dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje. Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada, y resplandor de lanza y multitud de muertos, y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera, de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Heme aquí contra ti, dice el Señor de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré, y te pondré como estiércol, y todos los que te vieron se apartarán de ti y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba sentada junto al nido, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y agua por muro? Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Sin embargo, ella fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas de todas las calles, y sobre sus varones echaron suertes, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen de la boca del que las ha de comer. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti, las puertas de tu tierra se abrirán de par en par para tus enemigos, fuego consumirá tus cerrojos. Provéete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Ahí te consumirá en el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón, multiplicaré como langosta, multiplícate como el langostón, multiplícase tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Tus príncipes serán como las langostas y tus grandes como nubes de langostas que se sientan en vallados en día de frío. Salido el sol se van y no se conoce el lugar donde están. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán sus manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Bueno, ya mañana haremos el comentario, pero es una profecía muy parecida a la que se le lanzó al pueblo de Israel, ¿no? La única diferencia es que al pueblo de Israel Dios lo rescató, siempre ha estado con él, ¿no? Y a Nínive no, a Nínive sí la destruyeron completamente.
Pero bueno, vamos a pasar hasta en esta ocasión al Nuevo Testamento y vamos a leer el capítulo número 19 del Evangelio de Lucas. Pero antes vamos a recordar un poquito qué leímos en el capítulo 18. Lucas nos avienta por ahí dos parábolas muy, muy buenas que son muy útiles para la vida diaria, para nosotros, ¿no? Primero, luego empezando, Lucas nos avienta la parábola de la viuda insistente, ¿no? Aquella en donde una viuda estaba exigiendo justicia a un juez, que la palabra dice que ni temía a los hombres ni temía a Dios. Entonces estamos viendo que era como de esos muchos tipos que solamente confían en sí mismos. Entonces, pero aún así la viuda no dejaba de clamarle justicia. Tan es así que el juez harto dijo, ay, le voy a hacer justicia a esta viuda para que deje de molestarme. Y el Señor Jesús hace una comparación acerca de que si un juez injusto tiene compasión de una viuda, Dios no tendrá compasión de nosotros. Esta parábola nos enseña una cosa muy importante acerca de la oración, a no desmayar en la oración, a no cansarnos de orar diariamente al Señor, aun y cuando nosotros sintamos que nuestra oración no es respondida o que esa oración que hacemos no era lo que esperábamos, que no fue lo que nosotros queríamos o lo que estábamos pidiendo. Primero debemos de recordar que el Señor nos da lo que nos corresponde y nos da lo que nos conviene. Y segundo, nunca, nunca, nunca por nada del mundo, por cualquier situación, por cualquier tribulación, por cualquier cosa que estemos orando, nunca, nunca debemos de cansarnos de orar, ajá, de hacerle unas peticiones al Señor. Entonces, eso es lo que nos enseña la parábola de la viuda. Y no es que Dios, se aburra de nosotros o diga, ay, ese Juanito, cómo da lata, le voy a cumplir lo que pida. No, es que Dios, en sus tiempos perfectos, sabe cuándo nos va a dar la respuesta a esa oración y nos va a dar lo que más nos conviene, no lo que nosotros queremos. Por eso hay muchos que se decepcionan de Dios, ¿no? Porque piden ahí, cosas que saben que se van a perder o saben que no van a convenir. Y el Señor le dice, pues si te estoy dando lo que es mejor para ti, ¿no? Pero bueno. Y después vemos la parábola del fariseo y el publicano. ¿Quién era el fariseo? El fariseo, bueno, pues ya sabemos que el fariseo eran sacerdotes del templo de Israel. ¿Y quién era un publicano? Un publicano era diferente de un gentil, porque un publicano era un judío que trabajaba para Roma cobrando impuestos. Ajá. Los dos, dice ahí la palabra, que se presentaron a orar y el fariseo, pues, hacía una oración, ni siquiera era una oración dirigiéndose a Dios, ¿no? Era una oración para que los demás lo escucharan, para que vieran cuán perfecto era este cuate, ¿no? Mírame, Señor, yo diezmo de todo lo que gano, oro 3 veces al día, ayuno, hago todas las cosas que tú me has dicho, no soy como estos, ¿no? Llenos de pecado. Y la oración del publicano, el publicano era un judío que trabajaba para Roma cobrando impuestos. Y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la vista, ¿no? No se atrevía a levantar la vista al cielo porque él sabía que era un pecador y con el corazón humillado, golpeándose el pecho, le decía, Señor, perdóname, sé propicio a mí, sé que soy un pecador, no tengo palabras para pedirte perdón, pero perdóname, por favor. Y Jesucristo nos enseña que quién fue el que fue justificado, el publicano. ¿Por qué? Porque así nosotros debemos hacer una oración. Muchas veces tenemos la mala costumbre, por ahí tengo un pariente que practica la religión católica. Ajá, y en la iglesia donde va, con sus amigos católicos, uch, cómo la quieren, cómo la respetan, que, no, esta persona ora muy bien, ay, no, esta persona sabe, ay, no, o sea, la tienen así, casi, casi la hacen santa, ¿no? Pero si supiéramos la verdad de su vida, que su matrimonio no es un matrimonio como que le agrade a Dios, la cantidad de malas palabras que salen de su boca, cómo habla mal de los demás, cómo trata a su progenitora, nos daríamos cuenta que es una farisea, que es un fariseo totalmente, ¿no? Que nunca ha conocido a Jesucristo, lo único que le interesa es la opinión de los demás, ¿no? O sea, mírenme, miren qué justo soy, ¿no? Qué justa soy. Y a diferencia del publicano, o sea, nosotros siempre debemos de recordar que éramos unos pecadores y unos pecadores terribles.
O sea, nuestro pecado nos iba a condenar al infierno. Eso es lo que tenemos que recordar. De hecho, hoy vamos a ver en Juan ahí qué tipo de pecadores somos. No qué tipo, no, sino que somos pecadores, ¿no? Entonces, nuestra oración, independientemente de lo que pidamos o por quien oremos, este, tenemos que pedirle perdón al Señor, ¿no? Porque diariamente pecamos. Leímos en Juan que si decimos que no somos pecadores, no solamente estamos mintiéndole a Dios, sino estamos haciendo a Dios mentiroso, ¿no? Entonces, realmente la oración que Dios escucha por ahí, tengo un video que les acabo de subir en uno de estos días, que se llama La oración no respondida, ¿no? ¿Por qué no la responde Dios? Porque es una oración que pides más las cosas, que te ensalzas en vez de humillarte delante del Señor. O sea, así como Pablo decía, pues es que de los pecadores yo soy el primero. Eso es lo que tenemos que comprender, que somos siervos inútiles y que somos unos pecadores, y que nada, nada, nada de lo que nosotros pudiéramos haber hecho nos hubiera llevado a la presencia del Señor. Que cuando comprendemos que Jesucristo pagó ya el pecado de nuestra culpa, es ahí cuando, como lo vamos a ver en Juan, tenemos una conciencia de lo pecadores que éramos y de lo pecadores que somos, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura en esta ocasión del capítulo 19 del Evangelio de Lucas, y escrito está: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol, sicomoro, para verlo, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Parábola de las 10 minas. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo: Negocien en tanto vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: No queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: Tú también Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: Quítenle la mina y dénsela al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo les digo: a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que no tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y decapítenlos delante de mí. Wow. La entrada triunfal en Jerusalén. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: Vayan a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallarán un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿Por qué desatas al pollino? Ellos dijeron: Porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino.
cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán. Por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Purificación del templo. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarlo, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba en suspenso oyéndolo. Híjole, bueno, también este capítulo 19 de Lucas está tremendo en cuanto a enseñanza, ¿no? Desde lo primero que empezamos a ver, si Dios lo permite, pues a ver qué tanto comentario le podemos hacer mañana. Por eso, les decía que también a ver si el próximo año o continuamos con este mismo plan o agarramos uno un poquito más ligero, que leamos menos capítulos de la palabra, pero que podamos explayarnos mal en las explicaciones. Bueno, vamos a continuar. Bueno, nada más, no está temblando, se movió la computadora. Nada más, porque no me acuerdo luego de hacer estos comentarios el día de mañana, nada más quería decirles por qué Jesucristo entró en un burrito a Jerusalén. Ok, muchas veces tenemos al burrito como menospreciado, como un animal humilde, como un animal de pobres, como un animal feo, ¿no? Los burritos son muy bonitos, ¿no? Además son bien salvajes. Los burros cuando se enojan son capaces de matar a coyotes a patadas, ¿no? A lo que se les atraviesa. Además muerden bien duro. Bueno, un burrito en tiempos de Jesucristo era señal de nobleza, era señal de riqueza. Ajá, de hecho, los reyes se transportaban muchas veces en burros, o sea, no era un animal como lo tenemos ahora, así un animal feo, un animal humilde, no, en esos tiempos era un animalito que se usaba para transportar a la realeza. Por eso Jesucristo no solamente cumplió con la profecía de Zacarías que vamos a leer más adelante, bueno, unos días más adelante, sino que también estaba señalando su realeza. Y otra de las cosas, uno de los salmos dice: todo lo que respira alaba al Señor. Eh, por ahí les digo, han surgido corrientes acerca de que la tierra está viva, que el mar está vivo, que el viento está vivo, ¿no? Pero todo eso ya lo señalaba la palabra de Dios, inclusive Jesucristo lo acabamos de ver. Si estos se callan en alabarme, las piedras mismas me alabarían. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí con la lectura. No, no es cierto, vamos a hacer un pequeño comentario acerca de lo que vimos ayer en el capítulo 3 de Juan. Ajá. Mire, primero que nada, hay muchas personas que dicen que el pecado es una infracción a la ley. Eh, este, mm, mm, ¿Cómo les diré? He leído varios comentarios acerca de esto y muchos eruditos bíblicos no concuerdan en que el pecado sea infracción a la ley. ¿Por qué? Porque la ley se dio hasta Moisés y Adán pecó, Satanás pecó, de hecho desde el principio Satanás pecó. Entonces el pecado se debe de entender como una anarquía en contra del gobierno de Dios, una desobediencia a lo que Dios ha señalado, ¿no? A algo que no le agrada a Dios. No, no, pecado no es dejar de hacer o hacer lo contrario a lo que dice la ley. Un pecado es una rebelión en contra del gobierno de Dios, o es una anarquía en contra de los mandatos de Dios, o simplemente es ir en contra de lo que el Señor dice, ¿no? Porque acuérdense, antes de la ley, Adán pecó. Antes de la ley, todo el mundo, hasta antes de Noé pecó. De hecho, Satanás pecó desde el principio. Entonces, no podríamos decir que es una transgresión a la ley. Más bien es desobedecer a Dios, ¿no?
ir en contra de Dios. Eso es pecado. Pero bueno, también ahí por ahí Juan nos estaba enseñando que hay muchas personas que se dicen cristianos y siguen pecando. Eh, Realmente lo que Juan nos quiere decir ahí es que esas personas en realidad nunca han nacido de nuevo. De hecho, nunca recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Solamente recibieron una emoción. Ajá, solamente recibieron algo que en el momento ¿cómo les diré? Los confortó, pero más adelante, de hecho, lo leímos en Santiago, cuando vienen las pruebas y cuando vienen las tribulaciones, muchos salen corriendo porque les han enseñado falsos maestros, falsos pastores, que la vida en Cristo siempre van a ser felices, siempre van a tener, ¿cómo se llama? Respuesta a sus problemas, que ya no les va a faltar nada, que es una total mentira, ¿no? En realidad, ahí estamos viendo que dice eh, Juan, el que practica el pecado es del diablo. Ajá. De hecho, para Juan no hay medias tintas. No es hijo del mundo, no es hijo de tal. No, Juan sí hace la separación entre hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Cuándo eres hijo de Dios? Cuando naces de nuevo. ¿Por qué? Porque te da, no solamente por amor te recibe, sino porque hace que resida en ti el Espíritu Santo y te da todos los privilegios de ser hecho hijo de Dios. No solo los privilegios, también las obligaciones. Pero ese Espíritu Santo que mora en ti te da esa, ¿cómo decirlo? Como esa sensación de que cuando vas a pecar hay como un refreno, ¿no? Hay como, así como que no, 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 a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? Esto no es, ¿cómo se llama? Algo que le agrada al Señor, inclusive de pensamiento, cuando empiezas a pensar malas cosas, inmediatamente el espíritu dentro de ti brinca y te dice, hey, cuidado con los que estás pensando, ¿no? Porque de lo que piensas a llevarlo a la acción hay muy poco trecho. Pero si tú ya eres hijo de Dios, contrólate y sigue adelante. Dice Juan, es que los que siguen pecando son hijos del diablo. Ajá. No quiere decir que el diablo los haya engendrado. De hecho, Dios creó a todos los seres humanos. Pero ellos, al desobedecer lo que Dios ha dicho y hacer lo que el diablo les manda, porque ellos podrán decir, es que estoy yo siendo feliz haciendo las cosas del mundo. Déjenme ser feliz, yo no necesito conocer a Dios. Déjenme ser feliz, yo no necesito la religión. Déjenme de ser feliz, la Biblia es mentira. Pues, ¿qué están haciendo? Están manifestando que están rechazando la paternidad de Dios y están eligiendo la paternidad del diablo. Ahí ya tendríamos que estar, viendo, más bien orando por ellos que algún día conozcan al Dios vivo y verdadero, porque el castigo que se viene encima es realmente terrible, ¿no? De hecho, a ver si no me lo deja subir YouTube, pero ahí tengo un video que habla acerca del infierno, cómo el infierno es real, qué tipo de castigos hay en el infierno. Voy a tratar de subirlo el día de hoy, a ver si me lo pueden, a ver si me permite subirlo, ¿no? En el minuto 28. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura en esta ocasión. Bueno, nada más como colofón, Juan nos enseña, entre muchas otras cosas, que los hijos de Dios no pecan. No se está refiriendo a que cuando recibes a Jesucristo, cuando recibes a Dios, inmediatamente se borra tu naturaleza pecadora. Más bien es lo que les comentaba, que cuando vas a pecar, es el Espíritu Santo te mueve a no hacerlo, te mueve a decir, ten cuidado, esto no le agrada al Señor. Ya hay un refreno en ti, a diferencia cuando eres hijo del diablo, cuando eres hijo del mundo, que pecas, inclusive pensando que está bien lo que estás haciendo, ¿no? Pensando que está bien lo que estás haciendo, pecas, ¿no? Y Juan nos dice, no, el que es hijo de Dios tiene un refreno en contra del pecado. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 4 de la carta de Juan, la primera carta de Juan, y escrito está, dice así, el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios
y lo han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con ustedes, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¡Wow! Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, ya con eso terminamos la lectura no solo de la carta de Juan del capítulo 4, sino que terminamos la lectura del día de hoy, ¿no? Si Dios lo permite y quiere, mañana estaremos haciendo los comentarios y vamos a alabar al Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu hermosa y bendita palabra, porque tú nos las has regalado para que vivamos conforme a ti te agrada, Señor, para que tus ojos que siempre están posándose en nosotros, Señor, veas, estamos haciendo el intento vivir una vida pura como la vivió Jesucristo. Sabemos que es imposible por nuestra naturaleza pecaminosa, Señor, pero sabemos que tú ves nuestro corazón, sabes que en nuestro corazón hay un deseo intenso de hacer las cosas bien, de agradarte, de bendecirte con nuestra vida, de ser un ejemplo a los demás, de vivir como vivió Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es para siempre, tu amor es eterno. Y sabemos que cuando estemos frente a ti, Señor, seremos dignos de estar contigo, seremos felices de pasar la eternidad contigo. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias, mi Señor Jesucristo Salvador, y te damos gracias, Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana en el mismo canal. Cuídense mucho, saludos y bendiciones. Hasta luego.